Consejo de Redacción sobre el capítulo Colombia de los papeles de Panamá. Este fue un trabajo que, digamos, que en asocio con el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacional, conocimos a finales del 2015, pero que iniciamos como tal a finales de enero del 2016, y en el que pues tuvimos acceso a esa base de datos en el que estaban todos los documentos de la filtración que conoció el periódico alemán de los archivos de Mossack Fonseca, de esta firma de abogados con sede o con base central en Panamá. Se decide entonces hacer parte de ese capítulo Colombia, y para esto pues aprendemos a utilizar esa base de datos que se llama Blacklight, y que es una plataforma que fue un esfuerzo de ingeniería tenaz para poder sistematizar todos esos 11.5 millones de archivos que había a nivel mundial de la información de Mossack Fonseca. Eran 40 años de información. Para el caso de Colombia encontramos archivos desde comienzos del año 2000, de los años 2000, y eran más de 100.000 archivos para el capítulo Colombia y 2.6 terabytes de información a nivel mundial, lo cual suponía de entrada un reto de lo que se iba a buscar. Blacklight venía acompañada de una especie de red social que hizo el consorcio que se llama iHub, y en el cual todos los periodistas que estábamos trabajando en esto en los diferentes países pues nos podíamos comunicar entre sí, compartir lo que íbamos encontrando, saber más o menos qué se estaba logrando en otros países. Cuando nosotros entramos, pues ya habían otros medios que iban muchísimo más adelantados y que nos daban una idea y una expectativa de lo que podríamos encontrar en Colombia: casos de lavado de dinero, casos de evasión de impuestos, casos de empresas fantasmas que se hacían para esconder capitales. Y pues obviamente esto nos crea esa expectativa y esa emoción por encontrar lo que había en Colombia. ¿Cómo funcionaba Blacklight? Era más o menos como Google, en el que podíamos hacer búsquedas avanzadas, en el que podíamos restringir lo que queríamos encontrar de tal forma que viéramos los archivos solamente de una persona, y los resultados también tenían como los puntos claves para no perderse en esta base de datos enorme y abrumadora. Y entonces fue así como dijimos: bueno, vamos a enfrentarnos al capítulo Colombia, pero no podemos revisar toda la documentación que hay sobre Colombia porque era demasiada información para muy poco tiempo, y pues la verdad es que ningún país logró hacer eso por más que el equipo de periodistas fuera muy grande. Entonces creamos una lista, nos enfrentamos a ¿qué hacemos? Buscamos como periodistas qué nos interesa, lo público. Vamos entonces a buscar personajes públicos, a buscar políticos, a buscar empresarios, a buscar artistas, incluso los mismos periodistas. Y nos pusimos a hacer todas estas búsquedas en el Blacklight después de hacer como el listado inicial de nosotros mismos sobre los personajes que queríamos tener en cuenta. Y hacemos esto y encontramos muchos personajes, algunos vinculados con escándalo, otros altos funcionarios del gobierno, otros de la oposición, algunos exmandatarios. Y empezamos entonces a procesar toda esa información, porque de un solo personaje podían aparecer, así como 10 archivos, podían aparecer 100, 200 archivos, dependiendo de la relación que el personaje hubiera tenido como cliente con Mossack Fonseca. Empieza entonces todo el momento de sistematizar esa información, de procesarla, de saber qué es lo que queremos encontrar. Otro reto de la investigación era que era completamente secreta. No se podía hablar de Mossack Fonseca, no se podía hablar de nada que tuviera que ver con la información que encontrábamos, pero a la vez tratar de contrastarla en el país a través de las diversas fuentes, a través de otras bases de datos, a través de los implicados directos. Ya cuando empezamos a procesar esos archivos nos encontramos con algunos obstáculos, y es que en estos archivos hay correos electrónicos, actas de constitución de empresas, fichas de accionistas, facturas que hacía Mossack Fonseca al cliente,
fichas de due diligence, que es el estudio que le hace o la investigación que le hace Mossack Fonseca al cliente para saber si tiene algún problema o algún escándalo y que no lo relacione con la empresa. Y la verdad es que así tuvieran escándalos los recibían como clientes, incluso los pasaportes, las cédulas de los clientes. Y entonces están todos estos archivos, todos estos correos que van contando la relación entre el cliente y Mossack Fonseca, pero a la vez hay mucha información que queda por fuera, que evidentemente se hizo por llamadas telefónicas o se hizo en reuniones que no nos permitan conectar algunos puntos de lo que ocurría o de lo que se estaba intentando crear, si estaban intentando crear empresas, para qué las estaban intentando crear, o por qué en algunos casos, digamos, el político no aparecía como accionista o como propietario, sino que ponía a algunos de los abogados de Mossack Fonseca a aparecer como los dueños de la empresa, pero en realidad él era el beneficiario final. Entonces había no sabíamos cómo hacer que esta información de verdad pudiera comprobar alguna irregularidad en lo que estábamos encontrando. Ahí entramos a hacer entrevistas con expertos. Como les había dicho, todo esto era en un nivel máximo de secretismo. Entonces, por ejemplo, nos podíamos acercar a la DIAN para preguntarle cosas, pero no podíamos decirles exactamente qué estábamos haciendo. Entonces, había ahí no, yo tengo información de que hay una persona que tiene una empresa en Panamá y que tiene activos por tanto y que no aparece como accionista, pero él es el beneficiario. Y en últimas, en realidad, pues nos decían, bueno, pero muéstranos los documentos a ver si hay alguna irregularidad, y no había forma de hacerlo. Y fuera de eso, pues que la información financiera en Colombia es completamente privada, entonces ellos no nos podían confirmar si esa persona, por ejemplo, había declarado la empresa en Colombia, la empresa extranjera, para poder decir si estaba evadiendo impuestos. Después de, digamos, este segundo muro que encontramos, entonces decidimos ir directamente a la fuente y consultar a cada una de esas 50 personas o personalidades que habíamos encontrado, y obviamente todos respondieron que ellos habían declarado todo, que no había nada ilegal, que la empresa se había hecho por distintas razones, por ejemplo, que tenían que hacer las inversiones en dólares y en Colombia no se puede, que era que estaban haciendo negocios con una empresa de otro país y habían elegido Panamá. Explicaciones que en teoría no representan ningún delito y que entonces nos enfrentaban a cómo demostrar que lo que está diciendo esta persona es verdad y cómo demostrar que eso que está diciendo sí corresponde a lo que está en los archivos, sin tener la fuente, que sería en ese caso la DIAN, para poder contrastarlo. Esto fue más o menos en marzo del año pasado, que ya estábamos muy cerca a publicar. La publicación era en abril, a comienzos de abril, y entonces nos llega ese reto de qué vamos a publicar, en qué formato, cuáles son esos escenarios que tenemos y qué alianzas podemos lograr para las publicaciones. Había varias opciones. La primera opción, que era la ideal, publicar el listado completo de los colombianos en los papeles de Panamá, pero sin profundizar en las propiedades, sin profundizar en nada, y poner solamente los nombres y las empresas, a través de una infografía, a través de un cuadro, a través de un texto, pero esa, digamos, que era como la salida fácil. Un listado parcial solamente de los personajes públicos, que fue, digamos, la categoría que intentamos escoger para reducir esa gran cantidad de información, pero ahí quedábamos entonces con el problema de meter a todo el mundo en una misma bolsa. Vamos a meter a todo el mundo sin comprobar si todos están cometiendo irregularidades o si están haciendo una transacción financiera normal. O intentar buscar 2 o 3 historias en las que sí supiéramos que había irregularidades y que pudiéramos comprobarlo a través de la información de Mossack Fonseca, así no la pudiéramos confrontar con las fuentes oficiales acá en Colombia. Entonces, en un comienzo, bueno, también hablamos con nuestros compañeros de investigación, Conectas, que fue la otra organización
que estuvo haciendo la investigación de papeles de Panamá en Colombia, para contrastar un poco esa información y para saber más o menos qué se iba a publicar. Encontramos que habían pues cosas muy similares. Y entonces ahí es cuando se conoce ese primer listado de colombianos en los papeles de Panamá, que salió cuando salió la investigación a nivel mundial, y en la que están básicamente los políticos. Se decide entonces desde CDR hacer el intento de buscar esas 2 o 3 historias, así no saliéramos el mismo día de la publicación a nivel global, y de buscar esas 2 o 3 historias que pudieran ser irregulares. Y ahí es donde se hace el micrositio de CDR sobre los papeles de Panamá, en el que encontramos, ya con ayuda de más periodistas, de más asociados de consejo de redacción, historias muy interesantes, sobre todo de la familia, por ejemplo, la familia Marulanda, y una de ellas, yo creo que la que más nos llamó la atención, incluso como periodistas, fue el del Picasso de los Marulanda, que es la prueba reina de cómo se utilizan los offshore o los paraísos fiscales para esconder patrimonio. ¿Qué hacen los Marulanda? Tienen un Picasso acá en Colombia y se lo donan a una fundación constituida en Panamá. Como es una donación, pues no reporta ningún tributo, ningún impuesto en Colombia, entonces queda como un regalo a esa fundación en Panamá. Lo que pasa es que la fundación en Panamá, a pesar de que tiene como accionistas a los abogados, digamos, testaferros que ponía Mossack Fonseca, en realidad el beneficiario final eran los mismos Marulanda. Y luego entonces la fundación en Panamá se lo vende a otra empresa de los Marulanda, a otra empresa offshore en Panamá, le vende ese Picasso, y esa empresa en Panamá subasta el Picasso por más o menos $12 millones, era la cuota inicial de esa subasta en una casa de subastas de Londres. Ahí se están ahorrando, que si lo hubieran hecho directamente desde Colombia, que si hubieran hecho la subasta directamente desde Colombia, se están ahorrando más o menos el 30% de impuestos, que habría representado pues muchísima menos ganancia para los Marulanda. Y entonces también hay 2 historias sobre los Marulanda, y también una sobre el papel de los abogados en este tema de los offshore, porque encontramos que había muchísimas firmas de abogados que hicieron todos esos trámites para los colombianos en alianza con Mossack Fonseca.